¿De dónde viene y a dónde va mi consumo de petróleo? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? Lo sabes tú, lo sabrás. ¿Dónde vienen y van? Todo el petróleo que consumimos en un montón de ámbitos de nuestra vida. Está el transporte, evidentemente, también el transporte aéreo. El avión es el medio de transporte que consume más petróleo por pasajero y por kilómetro recorrido. Todo el tema de la energía. Muchas veces la calefacción funciona con una caldera de fueloil, petróleo. Todo lo que son envases de productos sólidos o líquidos, ¿no?, que están hechos con plástico que procede del petróleo. Incluso ropa. Esto es un forro polar de poliéster, 100% petróleo. Y todos esos objetos, desde un bolígrafo, una silla, un mango de un cubierto, un montón de cosas que no nos damos cuenta, pero están hechas de plástico o de derivados de la industria petroquímica. Más, y esto los químicos lo saben bien, pues todo lo que son pinturas acrílicas, disolventes, aguarrás sintéticos, pegamentos, goma espumas, neumáticos, un montón de productos de la industria petroquímica que está en todas partes. Realmente vivimos rodeados de petróleo. Tenemos petróleo hasta en la sopa. Hasta una sopa de verduras tiene petróleo, y mucho. ¿De dónde viene? Pues viene de que los agricultores, ahora y desde hace unos años, rocían los campos de cultivos con unos pesticidas y unos fertilizantes que se han elaborado muchas veces con productos derivados del petróleo, y si no, se han elaborado utilizando petróleo y se han transportado unas materias primas y se han transportado hasta el campo. Todo eso es petróleo, más todo el petróleo que se ha utilizado para fabricar la maquinaria agrícola, más por supuesto el combustible de esa maquinaria agrícola. Todo esto es petróleo que está en nuestros campos, y aún más cuando los alimentos se recogen, son transportados, son procesados, son envasados y son vueltos a transportar hasta el centro de compra. Realmente, cuando vamos al supermercado y vemos todos estos alimentos envueltos en plástico, estamos comprando plástico, estamos comiendo petróleo. Hay quien ha calculado que por cada caloría que obtenemos de los alimentos han sido necesarias 10 calorías procedentes del petróleo. En todo esto de los fertilizantes, pesticidas, maquinaria, combustibles, transporte, procesado, envasado y vuelta a transportar. El día que el petróleo sea escaso y caro, vamos a tener un problema con nuestra alimentación, porque hoy nuestra alimentación es muy dependiente del petróleo. Cuando compres pollo, mejor sin envasar. ¿De dónde viene el petróleo? Y hay dos respuestas. La primera es la del libro de conocimiento del medio, que lo sabemos, el petróleo viene de millones de microorganismos que durante millones de años se han ido descomponiendo, depositando en los fondos de los océanos, mezclándose con otro tipo de sedimentos, y eso con el peso de las capas sucesivas, más el calor de la Tierra, más las propias bacterias y fermentos que tiene eso, y al cabo de millones de años eso se ha convertido en petróleo y en gas natural, que es lo que se perfora y se extrae. Estamos en unos pocos cientos de años consumiendo lo que la naturaleza ha tardado millones de años en producir. Pero esta es la lección, digamos, de física. La pregunta es, ¿de dónde viene el petróleo? ¿De qué países viene? Pues este es el mapa de los países productores de petróleo, con Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos a la cabeza. No es el mapa de los países exportadores de petróleo, porque Estados Unidos, siendo uno de los principales productores, todavía tiene que importar petróleo porque consume muchísimo. Vemos también que en África nos importa especialmente algunos países como Libia, Argelia, Nigeria o Angola, pues están en la lista de los países productores de petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? De estos países. ¿Y qué pasa en estos países? No solamente sabemos de qué países viene. Bueno, esta foto es una foto aérea del delta del río Níger, en Nigeria. Una fascinante zona de riqueza biológica que desde hace décadas pues, se está degradando tremendamente por todos los vertidos de las compañías petroleras, que les resulta más barato pagar las multas que les ponen que ser cuidadosos
con su respeto medioambiental. Y esto es una foto aérea, tenemos todo el delta del Níger, hecho un chiquito, todo el petróleo, de los miles de vertidos que ya llevan acumulados. Si nos bajamos a pie de tierra, pues nos encontramos con poblaciones que tienen que sufrir la contaminación de sus campos, la contaminación de sus ríos y de sus acuíferos, los peligros de incendio. Esto es problema medioambiental y esto es sufrimiento de las personas y de otros seres vivos que allí viven. Primera constatación: detrás del petróleo hay degradación de la naturaleza. Más aún, vámonos a otro país africano. Esto es Darfur, la región que está al oeste de Sudán. Una región que los medios de comunicación nos presentaban con frecuencia hace tiempo y de la cual ya parece que no se habla, pero sigue habiendo violencia en esta región. Las cifras hablan de 400.000 muertos en 10 años en Darfur. Cifras que hay que decir con mucho respeto, porque estamos hablando de vidas de gente. Violencia provocada por unas milicias armadas que no sé si tienen visto bueno, pero sí la vista gorda del gobierno de turno. ¿Y por qué sucede esto en Darfur? Porque hace años se descubrió petróleo en Darfur. Más, esta foto no es Palma de Mallorca, ni es Benidorm, ni es Miami. Esta foto es Luanda, la capital de Angola, un país en el que después de 30 años de guerra civil, por fin tiene una incipiente democracia y precisamente en ese momento se descubre petróleo, mucho petróleo en Angola. Y esto está haciendo ricos, muy ricos, a las personas que están en la órbita del gobierno de Angola. Luanda es una de las capitales más caras del mundo para quien quiere vivir al estilo occidental. Esta es, digamos, la foto de frente. Si vamos a la foto detrás de estos mismos edificios hay enormes barriadas de muchísimas personas que no tienen luz eléctrica, ni saneamiento, ni agua en sus casas. Y si nos vamos fuera de la capital, ni os cuento. El 90 y muchos % de la población de Angola vive miserablemente, mientras una parte muy pequeña se está enriqueciendo a marchas forzadas. Tercera constatación: detrás del petróleo hay corrupción, hay injusticias y hay desigualdades sociales. Cuando compres pollo, mejor sin envasar, la biocultura al paladar. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Y a dónde va el petróleo cuando lo consumimos? En estado gaseoso, los combustibles fósiles, cuando se queman, producen anhídrido carbónico, eso también lo sabemos, el famoso CO2. Y ese anhídrido carbónico se va acumulando en la atmósfera, es un gas tóxico para las personas que tenemos por costumbre respirar aire y para otro tipo de seres vivos que también respiran aire, ¿no? Y el problema no es solo la toxicidad para las personas que respiramos. El problema es que este anhídrido carbónico se está condensando en las capas altas de la atmósfera y está trastocando el equilibrio térmico de la Tierra. Es lo que conocemos por cambio climático. Está cambiando el clima por la acumulación de CO2. Y los expertos nos dicen que no deja de parar la acumulación de CO2 en la atmósfera y que esto está provocando cada vez más desequilibrios térmicos. En estado sólido, ¿qué hacemos con tantísimos residuos plásticos como generamos? Alguno dirá, ¿se recicla? Bueno, no todos los plásticos se reciclan igualmente y no todos los plásticos se reciclan. Hay mucho plástico, muchísimo plástico que acaba en vertederos o acaba tirado por la naturaleza. Aquí también tenemos un problema. Y en estado líquido, ¿qué pasa con todos esos componentes, disolventes, aguagases y todos los productos sintéticos presentes en nuestros productos de limpieza y de aseo, que acaban yendo por el desagüe y se acaban juntando con otros productos químicos y acaban llegando a los ríos y de los ríos a los mares? Tenemos las aguas de los ríos, de los acuíferos y los océanos cada vez más contaminadas. Pero realmente quien tiene el problema no somos nosotros, porque hay suciedad en el origen del petróleo, hay suciedad al final, nosotros más o menos no lo vemos. Quien más sufre las consecuencias de la degradación medioambiental y del cambio climático son los más pobres, que son además los que menos han contribuido a todo esto. Si nos importan los pobres, si nos duele su situación, entonces deberíamos ser más cuidadosos con toda la contaminación que estamos provocando por el uso que hacemos del petróleo. Y estos son la gente que está ahí. Vamos a hablar también de los que todavía están por llegar,
de la siguiente generación y de la siguiente y de la siguiente, que tienen el mismo derecho que nosotros de disfrutar de un planeta como lo estamos disfrutando nosotros. Si nos importa el mundo que vamos a dejar a las siguientes generaciones, entonces deberíamos ser más cuidadosos con la contaminación que estamos provocando por el uso que hacemos del petróleo. ¿Podemos utilizar el petróleo sin causar tanta suciedad, tanto sufrimiento, tanto riesgo para los más pobres y para los que vendrán después que nosotros? Por desgracia, no existe el petróleo de comercio justo o de extracción ecológica. No hay manera de saber de qué país viene el petróleo con el que se ha hecho determinado objeto o el gasoil que mueve el autobús de la línea 5. En cualquier caso, detrás del petróleo, a un lado, hay con demasiada frecuencia degradación medioambiental, violencia, corrupción e injusticias. Y al otro lado, contaminación, sólida, líquida y gaseosa, y cambio climático. Y además estamos llegando al pico del petróleo, el momento a partir del cual cada año se extrae menos petróleo que el año anterior. Cuando esto suceda, y parece que no queda mucho, el petróleo será escaso y caro. Y eso afectará a todas las dimensiones de nuestra vida, empezando por los alimentos. ¿Qué podemos hacer o dejar de hacer? ¿Es posible hacer un uso consciente y responsable del petróleo? Pues no es fácil. No existe el petróleo de comercio justo. No existe el petróleo con certificado de extracción ecológica. Y además es muy difícil saber si este cacharrito de plástico procede de Nigeria o de México. O si la gasolina que utiliza el coche en el que me monto ha procedido de un país o de otro. Eso no hay manera de saberlo. Sabemos que el petróleo es sucio en origen, es sucio en destino, está provocando sufrimiento y riesgo para los más pobres y para las generaciones futuras. Aquí no hay más remedio que intentar consumir lo menos posible. Pero es que además, aunque no queramos, va a tener que ser así. Ahora una explicación técnica. Es algo que dice el sentido común. El petróleo es finito. El petróleo no sabemos cuánto queda, pero sabemos que lo que queda es una cantidad finita. Y además sabemos que estamos llegando al punto a partir del cual cada año se va a extraer menos petróleo que el año anterior. Y recordad, cuando el petróleo sea escaso y caro, vamos a tener problemas por toda la dependencia que tenemos de los petróleos. ¿Qué podemos hacer o dejar de hacer? Y podríamos ir viendo cada uno de los ámbitos de petróleo en nuestra vida, qué podemos hacer. En lugar de eso, vamos a ir a criterios globales que sirven para todos. Por ejemplo, el criterio de preferir lo obvio, de reducir y utilizar lo menos posible en transporte, evitar hacer viajes innecesarios, sobre todo de avión, que es de verdad lo que más contamina. En energía, ponerle el termostato a una temperatura razonable y justa, en cacharros de plástico, en ropa, no comprar más ropa si la que tengo ya es suficiente, aunque sea barata, por favor, aunque sea barata, si no la necesitamos no la compremos. Nuestros políticos nos acusarán de ser unos insolidarios sociales porque no estamos contribuyendo a la economía del país, pero nosotros sabemos que nuestra sabiduría es distinta. Preferir lo local, sobre todo en alimentación. Todo lo que se mueve con petróleo, o casi todo lo que se mueve con petróleo. Por lo tanto, vamos a evitar mover las cosas. ¿Para qué vamos a comprar fruta producida en las antípodas si tenemos fruta aquí? ¿Para qué vamos a comprar cosas que se han producido en países lejanísimos si aquí también se pueden producir? Todo lo que se mueve con petróleo. Prefiramos lo local, en todo. Prefiramos también lo natural, los materiales naturales, la energía natural, los ambientes naturales, la luz natural, todo lo que es natural siempre es mejor. Es verdad que el petróleo es natural porque está en la naturaleza, pero hombre, entre un jersey de lana y una oveja hay menos distancia que entre un forro polar de poliéster y el petróleo. O sea, aunque también el forro polar de poliéster se haya obtenido de un producto de la naturaleza, ¿me entendéis, verdad? Elijamos mejor lo natural que lo artificial. Y lo renovable, lo que no se gasta, como la luz del sol o la fuerza del viento. Hablo de energía renovable, claro que sí. Vamos a hacer la transición entre un mundo
mundo que depende de los combustibles fósiles hacia un mundo que no dependa de los combustibles fósiles. Vamos a ir a energías renovables. Y cuando hablo de lo renovable, también incluyo lo reutilizable. Reusemos, reutilicemos, reciclemos, porque todo eso hace que necesitemos menos petróleo, menos energía. No olvidemos la dimensión política y económica, porque los bancos, las grandes empresas y los gobiernos con sus leyes están favoreciendo un modelo de producción y de consumo basado en el petróleo. Entonces, con nuestros dineros puestos en los bancos, con nuestro voto depositado en los partidos políticos, podemos estar contribuyendo a que este modelo siga siendo así, o podemos, con nuestra elección, hacer que el modelo sea distinto. Está bien que cada uno de nosotros seamos conscientes y responsables de las consecuencias que tiene el uso del petróleo en nuestra vida, pero si se queda en nuestra casa, se nos queda corto. Mucho mejor es si además nos esforzamos en que toda la sociedad se mueva en esta dirección. ¿Y tú? ¿A quién se lo cuentas?